Hola, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a Lorenzo Mariano y Elena Jurado, directores del curso de verano en línea, Políticas y Problemáticas de Salud Pública en América Latina, por invitarme a participar. Asimismo, quiero dar las gracias a todos ustedes por su participación y bueno, esperemos que esta conversación de media hora, 40 minutos, sea fructífera tanto para ustedes como para mí. Antes que nada, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Adisabeba Salinas Urbina. Yo soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y tiene tiempo que estoy trabajando con el tema de salud sexual y reproductiva, específicamente en identificar las necesidades de salud sexual de los jóvenes estudiantes, asimismo como identificar las problemáticas que tienen los estudiantes de las ciencias de la salud en formación o de los profesionistas de la salud en formación respecto al tema de la sexualidad. Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la mortalidad materna infantil en México, aspectos socioeconómicos y culturales. Antes que nada, me gustaría decirles que esta presentación va a estar acompañada de dos documentos, dos artículos que es importante que revisen, son documentos cortos, es importante que revisen con el propósito de que les ayuden a resolver la evaluación que tenemos para esta actividad. Bueno, vamos a empezar. Nuestra plática abarca los siguientes temas. Se divide en tres partes. Lo primero que vamos a abordar son las definiciones. Vamos a hablar de la mortalidad materna, qué entendemos por mortalidad materna, qué entendemos por mortalidad infantil. Asimismo, vamos a hablar de algunos aspectos de género. Si bien no lo vamos a definir como tal, lo vamos a ir mencionando en el transcurso de esta charla, porque es un tema que está imbricado en la problemática que estamos abordando. En la siguiente parte vamos a mencionar algunos indicadores para hablar de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil. Veremos cómo se obtienen y vamos a presentar un panorama de América Latina haciendo algunas diferencias por países y en algunos casos algunas diferencias dentro de nuestro mismo país, que es México. Para finalizar, vamos a ir resumiendo los aspectos socioeconómicos y culturales que ya los habremos señalado en toda la presentación, pero vamos a dar mayor énfasis en esta tercera sección. Bueno, vamos a empezar con nuestras definiciones. Mortalidad materna. ¿Qué entendemos por mortalidad materna? La muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o 42 días después del parto. Estas tres fases, cuando la mujer muere en cualquiera de estas circunstancias, vamos nosotros a llamarlo mortalidad materna. Esta es la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay alguna excepción? Cuando las defunciones ocurren durante el embarazo, pero no están relacionadas con el mismo, se denominan muertes accidentales, incidentales o no obstétricas. Es decir, si una mujer embarazada muere en un accidente automovilístico, no la vamos a clasificar como una muerte materna, porque murió por otra circunstancia, no en sí por la situación de estar embarazada. La mortalidad materna abarca dos definiciones más. Una son las causas obstétricas directas, que es el resultado de una complicación del propio embarazo, del parto o del puerperio o su manejo, y representan el 80% de las causas de muerte a nivel mundial. Algunos ejemplos de estas
estas causas pueden ser las complicaciones de un aborto peligroso que se da durante el embarazo y que estas también están relacionadas con cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Algunas mujeres, en algunas zonas, en algunas regiones, el aborto no está legalizado. Entonces, si una mujer se realiza un aborto, puede, como no está legalizado, lo puede realizar en malas condiciones y entonces puede ser un motivo de muerte. En los países donde está legalizado, la probabilidad de que la mujer muera pues es mucho menor. Por eso vemos que aquí hay situaciones de género que pueden estar relacionadas con un evento específico. Eso es durante el embarazo, que puede haber un aborto, pero también la mujer puede morir por una infección, la septicemia en la mayoría de los casos, o por un trastorno hipertensivo durante el embarazo, generalmente es la eclampsia, o por un parto obstruido. Estos son motivos de muerte durante el parto. Pero también puede haber una muerte después del parto, que puede ser una hemorragia intensa, y esto también se considera una causa obstétrica directa. Otro aspecto que vamos a abarcar son las causas obstétricas indirectas. Las enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, ¿verdad? Esta complicación o esta conjunción del embarazo con una enfermedad previa es lo que va a considerarse una causa obstétrica indirecta. También es la muerte de la mujer en el embarazo, parto, puerperio, pero no solo por esta situación, sino que se le agrega otra enfermedad que va a llevar a la muerte de la mujer. El 20% de las muertes maternas, también a nivel mundial, son debidas a causas indirectas. Algunos ejemplos es el paludismo, cuando una mujer tiene una anemia, cuando tiene SIDA o alguna enfermedad cardiovascular que se vinculan con estas tres etapas, embarazo, parto y puerperio, y tienen como consecuencia la muerte de la mujer. Ambas causas, obstétricas directas e indirectas, son prevenibles si se recibe la atención adecuada. Bueno, la mortalidad infantil es la muerte del bebé durante los primeros 12 años de vida. A esto se le llama muerte infantil. Desde que nace hasta que termina la terminación de su 12º mes, si muere en este periodo, se le considera una muerte infantil. Bueno, vamos a pasar ahora a mencionar algunos indicadores y vamos a comparar los datos entre países. Vamos a empezar por la razón de mortalidad materna. En este caso presentamos datos de América Latina. ¿Cómo tenemos la razón de mortalidad materna? La razón de mortalidad materna, bueno, es el número de muertes de mujeres entre los nacidos vivos. La mujer, como ya lo vimos en la definición, tendría que morir por estar embarazada o por el parto o el puerperio. Las mujeres que mueren en estas fases, este dato se divide por el número de nacidos vivos en un determinado año. Eso lo vamos a multiplicar por una constante, que son 100.000 en este caso, y así vamos a obtener la razón de mortalidad materna. Como nosotros podemos observar aquí, hay una diferencia importante entre los países. Bolivia está en primer lugar con 206 muertes de mujeres en esta etapa por cada 100.000 nacidos vivos. Vemos que Puerto Rico es de los países que presenta una menor razón de mortalidad materna. ¿Qué quiere decir esto? Que en este país mueren menos mujeres en comparación con Bolivia. En el caso de México,
tenemos que son 38 mujeres. Uno puede decir, bueno, de acuerdo a cómo lo vea, podríamos decir que son pocas o podríamos decir que son muchas. Si yo considero una cifra de 206, pues podría decir que en México 38 no se mueren tantas. Pero si considero Puerto Rico 14, bueno, pues entonces yo diría, oh, pues quizá sí son muchas. Pero si nosotros comparamos lo que está sucediendo en México, que mueren 38 mujeres, a diferencia de países como Finlandia, en donde están muriendo 3, pues entonces hablamos de una diferencia importante. Y esto también nos lleva a pensar si las mujeres tendrían que estar muriendo por estar embarazadas, o por tener un parto, o por estar en una etapa de 42 días después del parto. Es una pregunta que tendríamos que hacernos. Si nosotros comparamos estos datos, nos damos cuenta, pues, que no son tan poquitas 38 muertes, si consideramos que son causas que se pueden prevenir. Ahora, si vemos esta razón de mortalidad materna en México, pues la situación ya se agrava. El dato anterior nos decía que en promedio en el país hay 38 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, mientras que en Morelos presentamos una cifra mucho menor, ¿sí? Aquí hay un rango más amplio, estamos hablando del mismo país, sin embargo, hay diferencias importantes en cada uno de los estados. Bueno, pues no se tendrían que morir ni 9 ni 71. Si, insisto, contemplamos que la mortalidad materna tendría que ser ampliamente prevenible. Bueno, la tasa de mortalidad infantil en América Latina. Esta cifra representa el número de muertes de niños digamos, de recién nacidos hasta los 12 meses y se saca esa cifra se divide entre el número de nacidos vivos en determinado año y después se multiplica por una constante y eso nos permite tener este dato. Bueno, cuando nosotros hablamos de una mortalidad infantil, también se acuerdan que en la tabla anterior, cuando hablábamos de la mortalidad materna, aunque con una cifra más alta, también teníamos a Bolivia en primer lugar. Ahora, en la tasa de mortalidad infantil también vemos que se mueren 30 niños por cada 1,000 nacidos vivos. ¿Es un dato alto o bajo? Bueno, México se mueren 11. En países como Cuba se mueren 4. Vamos a ver ahora qué pasa con algunos otros, comparando con algunos países. Pues ya habíamos visto que Finlandia también es un país que tiene una tasa baja de mortalidad materna. ¿Qué quiere decir una tasa baja de mortalidad materna? Pues que se mueren pocas mujeres cuando durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y también aquí vemos que Finlandia tiene pocas muertes de niños. Vamos viendo que estos dos datos, la muerte materna y la muerte infantil, están relacionados y tienen que ver con las condiciones de vida. Si bien México no tiene una tasa muy alta de mortalidad infantil, uno se pregunta, pues los niños que nacen tendrían que estar muriendo. No, hay un estudio interesante que se hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana, una tesis de grado de maestría, en donde se exploraba los motivos por los cuales las mujeres no usaban anticonceptivos en una población rural, en un estado pobre de México. Y se concluye, bueno, una de las conclusiones que se obtuvieron es que las mujeres no se cuidaban para no tener hijos, porque ellas no estaban preocupadas por tener hijos, porque la tasa de mortalidad infantil era muy alta.
sea, ellas tenían hijos y los hijos vivían máximo 5 años. Por eso no estaban preocupadas por no tener hijos. En realidad, para ella era importante tener hijos porque eso representaba que de los que tuvieran, pocos iban a vivir. Entonces no había una preocupación. Es muy duro pensar en esta situación que las mujeres no usen métodos anticonceptivos por la alta tasa de mortalidad infantil que se presenta en sus comunidades. Bueno, ¿por qué las cifras de muerte materna e infantil son diferentes entre países o entre estados en el caso de México? Pues son unas reflexiones que tendríamos que hacer, porque desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista de la medicina, pues no tendría por qué haber tantas diferencias si todos los organismos son iguales, pero las condiciones y la situación que viven algunas mujeres son las que marcan diferencias importantes. Bueno, hacemos un análisis de las tasas de natalidad en adolescentes. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por los cuales una mujer puede llegar con mayor probabilidad a morir en un embarazo, en un parto o en el puerperio es cuando tienen embarazos a temprana edad. Aquí volvemos a ver en América Latina que en Bolivia es uno de los países que tiene una tasa de natalidad de adolescentes alta, 116, ¿sí? Es decir, que entre las mujeres, que 116 niños nacen por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad. Entonces, son muchos los niños que están naciendo de mujeres muy jóvenes. En México, esta tasa es de 83, mientras que en Ecuador es el país que presenta una tasa menor. Hay un mayor riesgo embarazarse a una temprana edad y ahorita vamos a ir profundizando en estos motivos y por qué se consideran riesgos que las mujeres se estén embarazando a más temprana edad. Bueno, otro aspecto importante es la edad promedio de la primera relación sexual. Uno dice, bueno, ¿qué tendría que ver la primera relación sexual con una muerte materna? Vamos entrelazando estos datos. En esta imagen nosotros podemos ver que mientras en México la primera relación se presentaba en el 2009 a los 18 años, casi 19, en Noruega esta edad era a los 16 años, en Australia 17. Si bien las mujeres en Noruega empezaban su vida sexual a menor edad, veamos qué pasaba con la edad promedio del primer embarazo. Las mujeres en México, a los 21 años, muy poquitos años de diferencia entre la edad promedio de su primera relación sexual, es decir, que su vida sexual antes de tener un bebé es muy corta en países como México, mientras que en países como Noruega, pues hay mucho más años. Por eso pensamos que no sabemos con exactitud qué pasa en Noruega durante esos 13 años. ¿Cuáles 13 años? Pues desde su primera relación sexual, que es más o menos a los 16 años, casi 17, y su primer embarazo, que es a los 29 años. Pasan 13 años entre un evento y otro. Quizá podríamos ir a averiguarlo, ¿no? Quizá podríamos ir a explorar allá a Noruega para ver qué pasa. Pero, entre tanto, podemos identificar qué pasa en México en esos casi 3 años, 10 menos que en Noruega. Un factor importante tiene que ver con la sexualidad. Las mujeres en países como los nuestros son reprimidas para vivir su sexualidad. Sus primeras experiencias siempre están muy relacionadas con la reproducción, a diferencia de los hombres que están más asociadas con el placer, con el conocer sus cuerpos. En el caso de las mujeres está mucho más asociado a ser un vehículo para la reproducción. No se nos limita
la expresión de nuestra sexualidad, se nos castiga, se nos señala si exploramos. Por lo tanto, un aspecto importante es el que las mujeres jóvenes están teniendo sus relaciones sexuales muy confiadas en sus parejas. Si sus parejas les dicen, no va a pasar nada, no te vas a embarazar, las mujeres confían. Ese es un aspecto que lleva a que las mujeres tengamos una vida sexual temprana, no protegida, con mucha angustia, con muchas inseguridades. Y eso es uno de los primeros eslabones que nos va llevando hacia otra situación. Hay un estudio muy interesante también, que bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Pasemos a el tercer punto de nuestra charla, que son los aspectos socioeconómicos y culturales que rodean a la mortalidad materna infantil. Decíamos y nos preguntamos, ¿es frecuente pensar que una mujer morirá al estar embarazada? ¿Una madre o pareja están pensando que el bebé morirá? No. Cuando hay un embarazo, hay una ilusión porque nazca ese bebé, hay una planeación para tener una vida en familia. Si ya se tienen hijos, pues la mamá no está pensando que va a morir, al contrario, está pensando que va a tener una familia más grande, y todas esas expectativas que se tienen alrededor del nacimiento de un bebé, pues están presentes, están en positivo, están en ilusiones, no están pensando que algo se va a atorar en ese momento. ¿Por qué? Porque el embarazo es un evento natural, es parte de la vida reproductiva de la mujer, y pues no estamos pensando que tendría que parar en ese momento. Y hace un rato estábamos mencionando, quisiera yo retomar el tema de, hay una interesante investigación que se llevó a cabo sobre los estereotipos de género y los embarazos en adolescentes. Y quisiera mencionarlo en este momento porque en este estudio que hace Claudio Stern, él ubica a 3 diferentes poblaciones, a 2 grupos en la Ciudad de México, uno de mejores condiciones, otro de muy bajas condiciones, y un término medio que es en un estado de la República Mexicana, en Tamaulipas. Al analizar los estereotipos de género, él encuentra cómo hay jóvenes que si tienen relaciones sexuales con sus parejas en alguno de estos grupos, pues están pensando a tener el bebé. No piensan en otra opción, sino tener el bebé, aun cuando sus condiciones son muy precarias. Incluso ellas, hay otro trabajo de Claudio Stern que menciona que la vida como de felicidad y de alegría de estas jóvenes dura muy poco, porque primero se embarazan, cuando consiguen el perdón de los papás, pues ya hay meses en donde tienen felicidad porque están embarazadas, pero cuando el bebé nace, la atención la gana el bebé y ellas pierden esa atención y quedan en segundo término. Entonces, lo plantea como una situación muy triste en las embarazadas. Ese es en un trabajo. Y en otro trabajo, Claudio Stern, en el que les comentaba, que analiza estas 3 comunidades, él encuentra que las comunidades más pobres, las mujeres, aun cuando se embarazan, deciden tener a su bebé. Incluso los jóvenes dejan las drogas y dejan el alcohol y buscan un trabajo y se vuelven responsables para tener a su familia, lo cual, siendo una situación con mucha fantasía porque sus condiciones son muy precarias, pues lleva a que sea una vida muy difícil. En cambio, en un grupo socioeconómico de un nivel socioeconómico alto, debido a que tienen mejores condiciones para resolver cualquier eventualidad, pues en ese grupo es más probable que las mujeres tengan un aborto. En el grupo de un nivel socioeconómico medio, ahí las mujeres en algunos casos deciden abortar,
pero también es en condiciones de riesgo. Por lo tanto, vemos que no hay las mismas condiciones para atender una situación de este tipo y que los derechos sexuales y reproductivos van a ser violentados o violados dependiendo del grupo social al que se pertenezca. Bueno, aquí quisiera yo analizar las causas de muerte materna de acuerdo con Langer, que aun cuando es muy interesante, porque aun cuando este artículo es muy viejo, es de 1996, estamos hablando de 20 años atrás, se parece mucho a las demoras, a las 3 demoras que se plantean en los documentos de la Organización Mundial de la Salud. Pero a mí me gusta retomar este documento porque aquí habla de aspectos culturales. Miren, ella menciona que hay 3 componentes que van a llevar a la muerte de una mujer. Uno de ellos es la falta de información. Otros son los aspectos culturales y otro es el hecho de que las mujeres no tienen servicios de salud. Pero podríamos plantearnos aquí una reflexión. ¿Qué será peor? ¿No tener información? ¿Que los aspectos culturales limiten para tomar una decisión en cuanto a la salud de las mujeres? ¿O que las poblaciones o las mujeres no tengan servicios de salud? Bueno, uno puede decir, la falta de información. Cualquiera de estas situaciones es muy terrible porque si no tienen información, que ese sea un hecho que les impida buscar la atención conveniente y que por eso mueran es una cosa grave. Si son los aspectos culturales también, pero si no se cuenta con los servicios de salud, si mi cultura me permite atenderme, si sé que tengo que atenderme, pero no cuento con los servicios, es una situación muy, muy grave. Por eso me gusta retomar este documento, porque nos hace reflexionar en esos aspectos tan importantes que van más allá de ver únicamente esta etapa del embarazo, el parto y el puerperio como una etapa que tiene que ser solo atendida desde una visión biológica o desde una visión médica. Hay mucho más aspectos que están interrelacionados y que nos llevan al peor escenario, que es la muerte de una mujer. Bueno, la falta de información. ¿De qué nos habla aquí? Que hay un limitado acceso a la educación. ¿Por qué? Porque si se vive en comunidades donde el nivel socioeconómico es bajo, pues las posibilidades de tener educación se ven limitadas. Hay mujeres que tienen muy pocos grados, muy pocos nivel educativo, y eso dificulta que ellas tengan acceso a la información, porque a veces la información solo está dirigida a personas que saben leer, que saben escribir, y entonces se van limitando poco a poco. Los servicios de salud no dan información, por tanto las mujeres no asisten a las consultas prenatales. Muchas veces las mujeres no saben que tienen que asistir porque nadie les da la información. Los servicios niegan esta información de alguna manera, al dar por hecho que las mujeres tendrían que estar enteradas. La norma oficial mexicana en mi país plantea que se deben realizar 8 consultas prenatales. Sin embargo, hay estudios que señalan que estas consultas no se dan. Eso es uno de los factores que permitirían detectar problemas oportunamente y así evitar la muerte de una mujer. Estos aspectos, la falta de información en varios sentidos, son los que llevan a que la mujer no reciba atención oportuna y por lo tanto pueda morir. ¿Sí? Esta es una situación muy terrible, no tener que una población, que una mujer no tenga información porque su nivel educativo es bajo, porque su nivel socioeconómico es bajo, y eso va entrelazando otros factores. Aspectos culturales. Algunas parejas no apoyan que las mujeres se atiendan en los servicios y las mujeres dependen mucho en este sistema patriarcal, en este sistema donde las mujeres
no se les da el mismo valor que a los hombres y que están subordinadas a el sexo masculino, se ven limitadas para recibir atención. Los médicos las limitan, no dándoles la información adecuada, no dándoles el trato adecuado, no respetando sus derechos sexuales y reproductivos. Están subordinadas también a los padres, a que sean ellos los que digan que sí o que no. Y también a las parejas. Si las parejas dicen que las mujeres se tienen que atender, se atienden. Si las parejas dicen que las mujeres no se tienen que atender, pues no se atienden. Como vamos a ver en una de las lecturas que tenemos, las lecturas que tenemos de, pues, obligatorias o que nos ayudarán a complementar esta presentación, vamos a ver ahí las autopsias verbales y vamos a ver el caso de 3 mujeres. Particularmente quiero señalar en este momento una que es una joven que a los 23 años está embarazada de su cuarto bebé, está en su cuarto embarazo, y ella no recibe la atención necesaria porque ni el esposo ni la familia del esposo se la proveen. Aquí vemos cómo el estar subordinada a en este caso a una pareja, le impide recibir la atención adecuada. Esta es una situación muy grave, que una mujer no tenga la independencia ni emocional, ni económica, ni social para que pueda recibir la atención, para que pueda cuidarse a sí misma. Esto tiene que ver con una cuestión de género, en donde a las mujeres no se les valora, no se les aprecia, no se respetan sus derechos, y esto puede llevar desgraciadamente a una situación de muerte, en este caso de muerte materna. Hay mujeres o poblaciones que consideran que no es necesario asistir a los servicios de salud por sus creencias religiosas. Como lo mencionaba, la salud de las mujeres no es una prioridad. Y también se piensa que si la reproducción es un evento natural, pues no habría por qué tener un seguimiento. Sin servicios de salud es el tercer aspecto que Langer menciona para que una mujer pueda llegar a la muerte. Los servicios de salud están lejos de la comunidad. Los centros de salud no tienen personal. Las mujeres recorren en algunas comunidades rurales largos caminos y llegan a los centros de salud en horarios en donde no hay personal. Otro aspecto muy importante es que no hay personal capacitado. Y esa es una responsabilidad de los servidores de salud, esa es una responsabilidad de los sistemas de salud. No cuentan con recursos para asistir a un servicio privado. En esta lectura también que tenemos, que recomiendo revisar, nos habla en una de las autopsias de una mujer que sufre que tiene una anemia, que necesita una transfusión, que no tiene los recursos económicos. Aquí sí su esposo muy sensible y atiende la salud de su esposa y asiste a los servicios de salud, pero los servicios de salud le niegan el servicio aun cuando él está insistiendo que la atiendan, y se los niegan porque no tienen los recursos económicos para pagar una transfusión. Y es una situación muy grave que una mujer muera porque no tuvo recursos para tener sangre. Otro aspecto importante es la dificultad para transportarse o sin transporte. Hay muchas comunidades que no tienen los recursos económicos para trasladarse hacia donde están los hospitales. Incluso en las ciudades, la precariedad que se está viviendo en las zonas periféricas que impiden el acceso a los servicios que están en lugares más céntricos, les impide llegar a los servicios de salud, volviéndose esto una situación muy, muy complicada. Bueno, habíamos hablado de la mortalidad materna adolescente y quiero hacer énfasis en ella porque esta mortalidad es pues una situación muy grave, porque las jóvenes no solamente no han
alcanzado su madurez, sino que ya están muriendo por causa de un embarazo, del parto puerperio. ¿Qué hay aquí? Un bajo nivel educativo. No tienen una independencia económica, no cuentan con apoyo emocional. La familia en estas ocasiones la rechaza. Comentaba yo el estudio de Claudio Stern, en donde la familia se siente traicionada porque una joven se embarazó, entonces al inicio de su embarazo las abandona, no las protege, no las apoya ni emocionalmente ni económicamente, siguiendo un patrón también, un patrón conductual de forma de responder de los hombres o de las parejas, no se responsabilizan y dejan a estas jóvenes solas con sus embarazos. Aquí es una cuestión también de género. Los hombres evaden esta responsabilidad porque se ha asociado la maternidad con la mujer, como una responsabilidad de la mujer, y al hombre, en países como los nuestros, en general, se evaden de la responsabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de unas etapas tempranas del desarrollo de estas jóvenes. Pues su cuerpo todavía no está óptimo para tener un embarazo, no cuentan con servicios de salud. Por tanto, el embarazo en la adolescencia incrementa la probabilidad de morir. Bueno, para terminar, vemos que lo aquí expuesto nos habla de una gran inequidad. Los países pobres viven una situación muy diferente a los países ricos. Las comunidades pobres en unos mismos países viven una situación muy diferente a comunidades con mejores condiciones de vida. Las causas de muerte materna podrían detectarse oportunamente y así evitar que estos sucesos lastimaran tanto a las familias y pues evitar que una mujer tuviera que morir. Es importante considerar otros factores más allá del enfoque médico, mientras se siga viendo como una cuestión solamente atendida o limitada a los servicios de salud. Vamos a seguir reproduciendo estas cifras y seguir siendo copartícipes de la muerte de estas mujeres. La muerte de la madre lleva a la probable muerte del infante. La muerte materna impacta al resto de la familia. Por eso es muy importante hablar de estos temas, considerarlos desde otra perspectiva. Bueno, tenemos aquí la bibliografía con la que vamos a trabajar, y les voy a poner los documentos con un link, los dos documentos que me gustaría que revisaran para completar su evaluación. La mortalidad materna infantil en México, aspectos socioeconómicos y culturales. Pues me dio mucho gusto estar compartiendo este espacio con todas ustedes y todos ustedes, y cualquier pregunta sobre esta presentación pues me pueden contactar al correo electrónico que aquí está. La presentación en PDF también la pondré a su disposición por si en el video no se lograran ver claramente todas las diapositivas. Por mi parte es todo. Es un gusto haber compartido esta experiencia con ustedes. Hasta pronto.